Muy, pero muy buenos días para todos y para todas. Estamos ya en el cierre, en la cereza del pastel. Lo último que tenemos de la novena semana. Yo estoy muy feliz y muy contento de tener a mi doctor Jorge Valdivia de Chile, que nos va a hablar sobre un tema tan álgido que se ha tratado bastante. Tuvimos hasta un conversatorio internacional con 9 países, pero yo sigo recayendo que es importante el tema de la evaluación en educación física. Y es el tema que va a tratar hoy con una forma, pues es un profe que tiene muchísima experiencia y cuando él se comunicó conmigo, le dije, profe, la agenda está llena, pero regáleme esa conferencia y cuadramos. Y es tanto que no tuvo 25 minutos, sino que va a tener 2 horas. Y si se necesita un poquito más, no hay problema, porque yo sí quiero que este tema con el profe Jorge, mis queridos estudiantes digan, bueno, esto se hace así, 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 y Chile lo tiene de esta forma. Entonces, mi doctor, quiero presentarles a mis queridos estudiantes. Mi querido profe David Victoria, arranque usted, profe David. Profe, muy buenos días. Mi nombre es David Victoria. Soy de la ciudad de Cali. Soy entrenador, formador y de alto rendimiento en el campo de fútbol sala y actualmente soy monitor deportivo de Indervalle. Placer estar aquí con ustedes. Bueno, hay que recordar que el profe David fue también jugador profesional de fútbol sala, o sea, que estuvo en las altas esferas del fútbol sala en Colombia. Bueno, quedémonos ahorita. Bueno, no estoy viendo por ahí a mi queridísima profe, pero entonces invitemos a profe Elber Valencia. Profe Elber, saludito. Yo soy Patria, profe, con los muy buenos días, patrullero Elber Valencia de la ciudad de Cali, fisicoculturista, entrenador, y aquí con la mejor disposición para esta segunda descarga del día. Muy bien, bienvenido. Qué gustazo. Sí, Mi profe, Paola ya se conecta debido a que va llegando al almacén, entonces por eso creo que se desconectó. listo, Pero ya, listo. Pero ya llega, ya llega. Profe Ana Cristina Rentería, profe Ana Cristina, le tocó su turno. Profe Ana Cristina, profe Ana Cristina, me mando a lista. Bueno, profe Luis Madroñero, tiene su turno, profe Luis. Profe Luis Madroñero, llamando a lista, profe Luis. Profe Elsie Galeano, profe Elsie. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Elsie Galeano de Bogotá. Mi especialidad es en natación, dicto educación física primaria, kinder, secundaria, instructora de salvamento acuático de la Cruz Roja, todo lo que tenga que ver con seguridad acuática y todo lo que tenga que ver con el agua con mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a darle un recibimiento a mi querido doctor Ángel Gutiérrez Torren, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos. Profe Angelito, regálenos un saludo, por favor. Pero que muy buenos días y tardes a todos y cada uno de los que están presentes, ¿verdad? Soy Ángel Gutiérrez, licenciado en Actividad Física y Salud Pública, con una especialidad en ejercicio en medicina por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Y qué bonito poder estar presente un domingo en este horario y aprender de un gran profesional como es el doctor Jorge Valdivia desde Chile. Así que tenemos la casa llena el día de hoy, referente al conocimiento, y realmente el tema que se va a tocar es de sumamente importante, no solamente en la educación física, sino para la vida. Saber evaluar cada paso que das para poder llevar una mejor calidad de vida a tus participantes, tus pacientes o a tus clientes. Así que un fuerte abrazo desde Michigan, Estados Unidos, y Dios me los bendiga. Bueno, qué chévere. Profe Delfín Bizarreta desde el Perú. Maestro, un saludito, profe Delfín, desde el Perú. Profe Delfín, ¿sí está por ahí? Profe Delfín.
Bueno, creo que el profe Luis Madroñero ha tenido problemas Sí, Profe buenos días, Delfín. buenos Hágale, días. profe Delfín. Sí, espere para ubicarme un momento porque la señal está un poco baja aquí. Ahí te escuchamos sin problema, profe Delfín. Ya, buenos días con todos. Magister Hilder, expositor, el profesor Jorge, muy agradecido que siempre me permiten poder participar en este ciclo de conferencias y de capacitaciones desde Colombia. En mi caso, soy profesor de educación física y entrenador aquí en Perú, en la región norte, y siempre muy contento y ávido de poder. Bueno, ahí se le cayó la señal, mi profe Delfín. Un gusto de escuchar. Tiene el micrófono cerrado, profe Delfín. Ah, ya, ya, Ahora ok, sí. ya, gracias. Bueno, Le decía, muchísimas. muy contento por la invitación del Magíster Hilder para poder desde Perú escuchar en región norte aquí ávidamente las disertaciones y exposiciones de todos los grandes expositores con respecto al deporte, a la recreación, cuyo objetivo principal siempre es mejorar y tratar de que el estudiante o la persona en general que practique cualquier tipo de actividad física, deportiva o recreativa, mejore su calidad de vida humana. Ese es el objetivo central. Muy amable por permitirme estar presente. No, muy agradecido que esté usted con nosotros acá. Y bueno, voy a presentarle la hoja de vida de nuestro gran invitado de esta mañana. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla ampliada, Angelito. Sí, sí, ya está cargado. Listo, muy bien. Maestro Jorge Valdivia Díaz, desde Chile. Él es docente, investigador y administrativo con 31 años de experiencia en el desarrollo profesional en contextos educacionales de educación media y de enseñanza superior, una experiencia en docencia e investigación en procesos de levantamiento de planes y programas de estudio, diseño y validación de proyectos, redacción de informes de autoevaluación y acreditación de unidades académicas y a nivel institucional, profesor de educación física y doctor en ciencias de la cultura física. Se ha desempeñado en instituciones escolares municipalizadas y de enseñanza superior, además de administrar un gimnasio polideportivo. Realizó una docencia universitaria en extensión, investigación científica, gestión administrativa y alta gerencia estratégica a nivel departamental de la Facultad Institucional, vicerrector académico en el 2014 al 2019. Este es nuestro maravilloso invitado, doctor Jorge Valdivia Díaz, desde Chile. El Ponado le da la bienvenida y el Ponado es su casa. Maestro, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les cuento que yo soy profesor de educación física de la Pontificia Universidad Católica, sede regional del Maule. Esta institución está emplazada en la región del Maule, la ciudad de Talca. Eh, y tuve la oportunidad de doctorarme en la Universidad de Ciencias, la Cultura Física y el Deporte en La Habana, Cuba. Les comento que desde el año aproximadamente 1987 me empieza a seducir de manera bastante incidente en lo que proyectivamente incursioné desde el punto de vista profesional, eh, todo lo que conlleva las responsabilidades que tiene el profesor, el interventor, el entrenador frente a la enseñanza de la actividad física y el deporte. Y dentro de las cuestiones que me llamó tremendamente la atención es esta, es la evaluación de las prestaciones, las adquisiciones, los aprendizajes que puedan adquirir los seres humanos
en el contexto del comportamiento motriz. Dicho esto, algunas generalidades que es importante que el público escuche, tenga presente de lo que ocurre en la actualidad realmente en el contexto escolar respecto a la educación física. Como paradigma hay un tránsito de, la verdad que bastante ostensible en términos de comprensión del fenómeno del movimiento, que a nivel político estatal se pretende transitar desde una concepción en que se entiende el movimiento humano desde la corporeidad, es decir, donde solo se involucra un sistema locomotor, una parte corporal, por decirlo de alguna manera, que se implica en un movimiento que es intencionado, que es voluntario y que es posible de poder ser perfeccionado mediante la asesoría de un profesional, de un técnico que esté con las competencias suficientes para poder conducir procesos y evaluar estos procesos. Y por otro lado, la mirada contemporánea que está imperando en nuestro país es una mirada desde la motricidad humana, donde no solo se ve como importante este desarrollo corporal, físico, visible que pueda tener todo ser humano, sino que también se ha incorporado los otros ámbitos del desarrollo de la personalidad de los seres humanos, como es el caso de aspectos psicológicos, sociales, culturales, cognitivos, dentro de un concierto de intencionalidades educativas y preceptos que en la actualidad son el constructo principal que establece los cimientos para definir cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben saber y saber hacer tanto los profesionales de la educación física en Chile, como también el encargo hacia las instituciones que forman este tipo de profesionales para que tengan en cuenta este cambio paradigmático que hace ver y deja claramente establecido una perspectiva de hombre muy distinta a la que se tenía tradicionalmente desde una visión de un paradigma médico solamente vinculado a lo corporal, como decía anteriormente, sino que hay una multiplicación de dimensiones que permiten comprender a esta persona humana en movimiento desde una perspectiva holística y por tanto pasan a ser importantes tanto en las adquisiciones que se puedan evidenciar desde el punto de vista motriz, como también los cambios de comportamiento a nivel actitudinal e idealmente dentro de los ciclos educativos que se consoliden algunos valores en los sujetos aprendices, que se les permita también a través de la educación física el desarrollo del pensamiento, progresivamente buscando la estimulación de las habilidades de pensamiento del superior, las caras del pensamiento que las tenga muy desarrolladas, producto de la multiplicidad de estímulos que puedan darse en el contexto de la clase de educación física principalmente. Entonces, eso es una cuestión que me parecía relevante poder dignificar en lo que corresponde como toma de postura que tiene nuestro país respecto al desarrollo de la educación física a nivel principalmente escolar, pero que permea a las instituciones de educación superior como un mandato, y esto es regulado a través de la Comisión Nacional de Acreditación, que debe estar en sintonía de acuerdo a esta política estatal que se establece en que subyacen un conjunto de estándares y un marco para la buena enseñanza en este paradigma que se basa en la motricidad humana. Y por otro lado, ya a comienzos del 2019
se produce un giro también bastante radical en nuestro país, producto de la implementación del decreto 67, que establece una modificación en lo que es en los reglamentos de evaluación que deben basarse en las instituciones educacionales para poder establecer un control sobre lo que es evaluación, calificación y promoción escolar de la población escolar desde esta data de 2019 a la fecha, cuestión que generó tremendas tensiones en muchas instituciones escolares a lo largo del país, producto que debía generarse un vuelco bastante radical, como lo planteaba anteriormente, respecto a reglamentos internos de evaluación, ya que no se podía concebir la evaluación desde otro paradigma que no sea la evaluación para el aprendizaje, muy asentada en los planteamientos de Georgiakis, eh, Kuczynski, Bocar, entre otros autores, y que en Chile, gracias a las intervenciones de algunos eruditos, eruditas que fueron convocadas por el Ministerio de Educación, se logró establecer esta regulación a través de este decreto 67, que principalmente cambia el sentido de la evaluación porque se le da mucha más importancia a la evaluación formativa y en consonancia con algunos lineamientos que se establecen en el marco regulatorio que es general para los profesores en Chile, que es el marco para la buena enseñanza, eh, la importancia que tiene la retroalimentación, la importancia que tiene la sistematización de la evaluación en términos de claridad al momento de la validez de los instrumentos a baja escala, como también el establecimiento de indicadores y criterios que sean completamente objetivos, válidos y establecidos para la población escolar en concreto que se va a someter a procesos de evaluación. En esa lógica, esta presentación pretendo clarificar algunas generalidades desde la evaluación educacional en términos conceptuales y a posteriori, ¿cómo podríamos desmembrar este concepto de evaluación que es el que aperturó esta presentación para enseguida dar algunos lineamientos mucho más específicos respecto a la tipología que existe en la actualidad, que en realidad hay consenso en ese sentido, y por otro lado, algunas ejemplificaciones de instrumentos que pueden servir para poder recoger información principalmente cualitativa, como en el caso de una técnica deportiva, un componente táctico, una habilidad general, específica, especializada, una destreza, como usted quiera adaptar este conjunto de lineamientos que están institucionalizados mediante algunas matrices estándar que parten de esta generalización de comprender en qué consiste el procedimiento y a posteriori el ejemplo y lo que usted se puede imaginar en el contexto propio del desarrollo de su quehacer profesional. Y por último, hago alguna presentación de dos ejemplos prácticos de cómo construir escalas de evaluación y de calificación que sean específicas a los datos que te entregue la población de estudiantes que tú debes atender. Dicho esto, lo quiero clarificar, que idealmente cuando se deben instituir procedimientos de evaluación, lo ideal es no regirse única y exclusivamente por lo que define
la teoría respecto a los estadios del desarrollo evolutivo de los seres humanos o lo que establece las intencionalidades educativas plasmadas en planes y programas de estudio. Creo que es fundamental tenerlo a la vista, sí, es fundamental, pero es mucho más importante que el docente, el entrenador, el profesor responsable de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un grupo de escolarizados debe tener un conocimiento profundo de ese grupo de escolarizados para que los procedimientos que él instituya para poder recoger la información que sea lo más fiable y objetiva posible, tiene que ser el diseño del procedimiento de evaluación hecho para ese grupo de alumnos. Es decir, si tenemos que atender, en Chile se llama enseñanza media, en otros países se llama enseñanza secundaria, podemos hablar de grado también. Si tenemos un cuarto grado, por ejemplo, y el cuarto grado A, B, C, D, idealmente, aunque trates el mismo contenido, idealmente el procedimiento de evaluación debería variar precisamente porque todos los intrincados socioculturales obedecen, ¿cierto?, a algunos patrones propios, motrices, culturales, cognitivos, que difieren entre grupo y grupo. Por esto esta postura eh, preliminar de tener esto presente de tal manera de incursionar en la individualización también en las instancias de reconocimiento del nivel de prestaciones, de adquisiciones que puedan demostrarnos las personas a nuestro cargo. Dicho esto, el proceso de evaluación está inmerso en un proceso que es mucho mayor, que es la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendido y parafraseando a Sylvester Silverstein, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe entender como la vía mediatizadora que permite plasmar las intencionalidades educativas expuestas en planes y programas de estudio con el propósito de educar a un grupo de personas. Dicho esto, esta vía mediatizadora, que es la dirección del proceso, la constituyen tres etapas bien marcadas. Por una parte, lo que entendemos por planificación, planeación u organización curricular, y por otro lado, al centro del asunto está lo que entendemos por intervención didáctica, conducción o ejecución del proceso, para dejar en última instancia a lo que vamos a entender por evaluación como una instancia de cúlmine, sí, del proceso, pero cuando se requiere establecer un juicio de valor, ya sea de orden conceptual o numérico, de acuerdo a las prestaciones, las adquisiciones, las acciones que nos puedan demostrar las personas que estén a cargo nuestro. En este sentido, es muy importante tener en cuenta un conjunto de decisiones responsables, profesionales docentes, que se deben tener en cuenta al momento de esta conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía anteriormente, una están vinculadas con la evaluación, pero es muy importante que se conciba que es uno de los componentes de este intrincado que lo entendemos como dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este continuo, que es esta dirección del proceso, lo primero que debemos preguntarnos al momento de organizar este proceso, ¿qué vamos a enseñar? Y en ese ¿qué vamos a enseñar? Lógicamente lo que más se recomienda es establecer intencionalidades educativas
objetivos, propósitos, como tú quieras llamarlo, que sean claros, realistas y sean factibles de poder comprobar durante el continuo del proceso como también al final de este. Y en eso, como es lógico, al decir de Klimber, siempre va a estar la presencia de un esto, un tema, un constructo, un contenido, una cuestión que tratar en esa organización que le llamamos planeación o planificación, que responde a esta primera pregunta, que es el qué enseñar. Y en ese qué enseñar, cuando tenemos muy claro nuestro objetivo y estos sustratos culturales, que lo llaman algunos autores como contenido, importante va a ser que exista una elaboración acuciosa por parte del docente o la docente responsable de la conducción del proceso respecto a las tareas motrices que voy a considerar en esta organización curricular. Lo digo así como tareas motrices porque la generalidad de la literatura, cuando se refiere a este componente del intrincado, particularmente se refiere al concepto de actividad. Y el NAP clarifica muy bien cuando se refiere que una habilidad es la cualidad que le permite a un sujeto realizar una acción en el mínimo tiempo posible y con el menor gasto de energía posible también. O sea, una acción que tiene cierta efectividad en el momento de valorizar su resultado. Por tanto, me refiero al concepto de tarea porque en educación física se debería comprender que la actividad es lo que realmente pueda desplegar el escolar, es la acción explícita, no es lo que prácticamente se ha planificado. Y eso es por diversas razones, porque lo que se busca, lógicamente, en el contexto ya de la dirección de este proceso, que el escolar se implique con la tarea, tenga comportamientos de acuerdo con la tarea, también es probable que en ese contexto donde se desarrolla esta intención que tiene el docente de secuenciar una progresión para poder concretar este objetivo trazado previamente, pueden ocurrir comportamientos perturbadores, disruptivos, ajenos a la tarea, enojosos, como lo plantea Sotomayor, que distorsionan prácticamente en forma parcial o total la lógica interna que está implícita en la tarea programada en esta organización curricular. Y también es importante tenerlo esto a la vista porque como se busca que dentro del contexto de la hora áulica dedicada a esta sesión de clase, idealmente se, se tenga una administración sigilosa sobre los comportamientos de acuerdo a la tarea para poder favorecer la densidad motora, los niveles de implicación, de comportamiento motriz, de tasas de actividad motriz dentro del contexto de la clase para favorecer lo que puede realmente favorecer esa hora, esos 45 minutos de clase, es importante que tenga todo docente esto presente, lo que se planifica en la tarea, que idealmente que se replique literalmente en las acciones motrices que despliegan los escolares, lógicamente es lo ideal. Pero hay muchísimos estudios que al constatar
el tiempo de trabajo disponible para la práctica en el contexto de la clase, se ha constatado que muchas veces se ve minimizado a tasas realmente bajísimas de implicación, lo que dificulta las expectativas de generar el aprendizaje esperado. Y en esta secuenciación, César Cole se refiere a conceptos de actividades, pero dejo la clarificación para poder hacer esta distinción entre lo que implica en la etapa de organización, en educación física, el concepto de tarea y el concepto de actividad. Y cuando toman la decisión de poder establecer esta secuenciación, esta progresión, que al decir de Anita Harrow, idealmente sea de inclusión progresiva y de complejidad creciente, y que tengas la precaución de establecer los cortes muy marcados entre tus clases de introducción al contenido, las de consolidación y las que vas a dejar de evaluación. Tú estás tomando decisiones ya en una esfera del cuándo enseñar, qué cosa iba a ir primero, qué cosa va a ir después. Esto es independiente del modelo de enseñanza que selecciones, sino que lo importante es que cumplas con algunos principios de la didáctica, como por ejemplo ir de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, y eso se cumple estableciendo tareas de inclusión creciente y complejidad progresiva. Y cuando tienes que tomar decisiones de cómo enseñar, ya te estás refiriendo a qué métodos vas a aplicar en el contexto de la clase. Generalmente cuando tenemos que asumir decisiones de entrenador o estamos muy ligados al deporte competitivo, generalmente utilizamos ya principalmente más métodos reproductivos centrados en el docente, inductivos, donde los niveles de autonomía son mínimos o escasos por parte de los aprendices, pero también está esta otra esfera donde nos permite ser ya no directivos, centrados en el estudiante, y donde elevamos las tasas de autonomía porque tenemos conciencia que los usuarios, los estudiantes que tenemos a cargo, son capaces de trabajar de manera autónoma y responsable. Y lógicamente en este intrincado que le llamamos dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que hacernos la pregunta ya desde la fase de preimpacto o preinteractiva, refiriéndonos a tipología que utiliza Maurice Pierron, el qué, el cómo y el cuándo debemos evaluar. Y eso es tremendamente importante que lo tengamos en cuenta para poder organizar, no solo de forma sistemática, sino que también para poder elevar las expectativas de aprendizaje por parte de los estudiantes que tenemos a cargo. Y en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que la evaluación es un proceso sistemático que permite recoger información relevante del entorno con el propósito de tomar decisiones contextualizadas a los requerimientos que presentan los escolares y de esta forma consignar un plan de mejora continua en pro de favorecer las tasas de aprendizaje por parte de las personas que tenemos a cargo. En ese sentido, cuando tenemos que evaluar en esta esfera, en esta disciplina que nos convoca, es importante que todo evaluador tenga presente en lo que trato de proyectar en esta gráfica, que es preguntarse en primer lugar qué es lo que pretendo evaluar. Y lo que pretendo evaluar, idealmente la recomendación pasa porque es preferible especificar bien lo que se pretende evaluar, no pretender grandes cosas
ni tampoco de manera estandarizada o homogénea, al mismo ritmo o la misma secuencia, el mismo grado de efectividad para todos los escolares por igual. Esos asuntos son relevantes de tener en cuenta porque las capacidades no son las mismas, las individualidades, las características y las necesidades que presenta la población escolar no son las mismas en la actualidad, sobre todo por políticas imperantes, eh, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, en la cual la clase cada vez es más diversa y heterogénea. Por otro lado, también es importante tener la nominación del instrumento que voy a utilizar para poder evaluar a mis estudiantes. Y lo que recomendamos también es que se definan los criterios de evaluación. Y eso los definimos como marcos de referencia que permiten fijar la atención en el momento de la observación del comportamiento que despliega el escolar. Es importante también delimitar parámetros, exigencias o rasgos a considerar dentro de este proceso de evaluación. Eso, sin duda que en instancias de supervisión, de administración, por parte de las personas técnicas que conducen las instituciones escolares, es muy bien visto. Por otro lado, se recomienda definir bien claramente cuál es la habilidad o el contenido específico que pretendes evaluar. En ocasiones a veces a uno le interesa una secuencia técnica completa de, de un, de un determinado gesto asociado, por ejemplo, al deporte. Un shoot, la superficie de contacto, el cabeceo, un tipo de amortiguación, etcétera. Y la habilidad tendría que nombrarla en su conjunto. ¿A qué se refiere? Amortiguación de pecho, amortiguación de muslo, eh, cabeceo, defensivo, etcétera. O una fase de esa secuencia técnica completa también puede ser consignada como la habilidad o el contenido específico a evaluar, ya que entendemos que toda secuencia técnica completa, al desfragmentarla, al enseñarla analíticamente, sin duda nos da eso a la vista, de que es una sucesión de fases que tiene una concatenación lógica e histórica y cumpliéndola sucesivamente de manera concatenada, lógico que va a provocar efectividad al momento de la respuesta del acto motor. Por otro lado, es importante también establecer una breve descripción de lo que se pretende que el escolar despliegue al momento de la evaluación, clarificarlo, una pequeña descripción técnica, ¿sí? Que explique qué espera usted de la posición inicial hasta la posición final de la ejecución, si es un componente del juego propiamente tal, a usted le interesa evaluar el desenvolvimiento táctico o un episodio táctico, una fase o un complejo táctico, también debería usted describirlo. eh, ¿Qué cosa es lo que espera del escolar que aplique algún principio de los juegos de colaboración-oposición en particular, por ejemplo? Acompañar la jugada, ocupar el espacio, jugar simple, uso de la visión periférica, o le interesa evaluar la agonística, el espíritu de lucha, el espíritu emprendedor que tenga frente a la tarea el ejecutante. Eso requiere una explicación sucinta para clarificar en esta tabla de generalidades que comparto con ustedes qué cosas tenemos que tener en consideración al momento previo de la construcción de nuestro procedimiento de evaluación. Definir bien dónde va a ser la zona de la evaluación, un pasillo, un aula común, un aula abierta, un polideportivo, una plaza, un parque recreativo, una playa, un riachuelo, etcétera. Y la consigna, entendemos que es la instrucción previa, clarificadora, descriptiva,
que tiene que evacuar él o la docente, de tal manera de instruccionar con la mayor precisión posible qué es lo que debe hacer el escolar al momento de ejecutar la acción esperada y también cuáles son las condiciones de la medición del comportamiento que nosotros vamos a medir. Eso lo vamos a entender entonces como la consigna que tiene que estar dentro de estas generalidades de la evaluación. Lo decíamos recién, la evaluación se debe entender como este proceso sistemático que permite recoger información válida del entorno, de tal manera de optimizar la calidad en la toma de decisiones por parte del docente al procesar y analizar la información que proviene del entorno. De esta forma, él responsablemente puede establecer juicios de valor, lo decíamos anteriormente, pueden ser estos juicios conceptuales o pueden ser numéricos, y que le permitan estos juicios tomar mejores decisiones para optimizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y dar a conocer, por supuesto, los resultados de la evaluación. Idealmente, como lo decíamos anteriormente, en Chile está en vigencia este decreto 67 y en él subyace el paradigma de evaluación para el aprendizaje, lo que obliga a los docentes comprender que el proceso de evaluación debe remitirse desde un comienzo como una evaluación formativa inicial, que tiene otro carácter a la evaluación clásica entendida como evaluación diagnóstica. Sí, permite identificar conocimientos, habilidades, actitudes previas que puedan tener los escolares al comienzo del proceso, pero tiene esta connotación formativa porque permite tomar mejores decisiones para optimizar esta organización curricular, o sea, se podría intervenir en la planificación de acuerdo a los primeros datos que uno pueda registrar desde el punto de vista de una aplicación diagnóstica, pero dándole un carácter formativo a la información que sea parte de la planificación. Y en una fase más intermedia se comprende desde este paradigma la evaluación formativa continua, que desde mi punto de vista es la que tiene mayor valor porque permite trabajar continuamente sobre el proceso y sobre la individualidad que presenta cada escolar. Y con esto incluso puede permitir ir potenciando sus intervenciones, generando tareas que sean más específicas o más especiales, de acuerdo al nivel de adquisiciones que presente el escolar, retroalimentando correctivamente y no ambiguamente a los escolares, sin duda que va a potenciar las expectativas de generar los aprendizajes esperados. Dicho esto, en este componente de la evaluación formativa, es importante también que se releve a posiciones privilegiadas lo que es la retroalimentación. Sobre todo en el contexto de la educación física, tiene ribetes fundamentales al ser consignada una categoría pedagógica esencial para que los escolares aprendan a identificar el error que están cometiendo al momento del desarrollo de una acción motriz y que los docentes también tengan la plasticidad para poder individualizar el error y informar de manera descriptiva o prescriptiva las formas de poder resolver el error y poder mejorar la calidad de las adquisiciones por parte de los educandos. En educación física, deporte, en la enseñanza del ejercicio, en el control del ejercicio, coexisten algunas pruebas que son particulares a la disciplina de educación física. En general, entendemos que en el conjunto de pruebas que puedan aplicarse en la disciplina de educación física,
Pueden existir pruebas que son estandarizadas y aquellas que son no estandarizadas. Eh, Estandarizadas, entendiendo que pueden ser comunes para un grupo de sujetos debido a su alta fiabilidad, la que ha sido constatada idealmente con criterios científicos. Y las no estandarizadas son aquellas que no se han sometido a este tipo de procedimiento. En eso se hacen dos tipos grandes de distinciones de pruebas dentro del contexto de la disciplina. Pruebas que pueden ser in vitro. In vitro quiere que es concepto que viene de la biología, es cuando el docente o la docente genera contextos que tienen, son un poco artificiales, son estructurados para la situación particular en donde se debe aplicar la evaluación, ¿ya? Son organizados para el grupo de escolares que particularmente tiene a cargo el docente y también viene de la biología el concepto en vivo para referirse a aquellas situaciones que ya implican, por ejemplo, aplicabilidad en realidad de juego o la presentación coreográfica de un esquema motriz o una danza folclórica en un acto público, por ejemplo, se podría vincular con una prueba in vivo, es decir, en una situación ya más real en la cual tiene que desplegar las habilidades requerentes por parte del docente, los escolares a cargo. Eh, ¿Qué es lo que recomendamos en este sentido? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cuáles van a ser mejores? Aquellas que son in vitro, son in vivo. Idealmente, lo más recomendable es que estén estas decisiones secundadas por las decisiones previas que se adquieren en la fase de preimpacto, en la fase de planificación, de planeación u organización curricular que nos hacíamos mención anteriormente. Todo va a estar supeditado a eso. Si usted enseña al chico jugando bajo un modelo táctico, por ejemplo, de la enseñanza, evalúelo en una situación de juego. Pero si toma decisiones para enseñarlo de manera analítica, por ejemplo, bajo un método de mando directo, donde usted desfragmenta las secuencias técnicas completas y hace una partición segregada de las fases de la ejecución y la enseña de esa manera, cuando tenga que establecer estas decisiones, lo que se recomienda es que genere espacios de evaluación o situaciones de evaluación precisamente muy en sintonía con esa forma de fragmentada que enseñó. Su procedimiento de evaluación tiene obligadamente que permitirnos ver esa defragmentación de la técnica. No es un desenvolvimiento táctico. Eso es muy importante. Y por otro lado, como se trata principalmente de hacer un acento a la responsabilidad en el campo educativo, no ponerle el componente rendimiento. El componente rendimiento ya está más alojado en el tema de la competencia deportiva y que no necesariamente debe estar impregnado el ambiente áulico educativo de la clase de educación física, ya que en este contexto todos los chicos y chicas son ganadores y ganadores, porque también están los poco habilidosas, que deben ser atendidos con el mismo profesionalismo y amor y que todos los escolares a nuestro cargo. Y por otro lado, las pruebas, tanto in vitro como in vivo, pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se refieren al conteo, a la numeración, a la medición
Y la cualitativa, lógicamente, tiene que ver con la calidad de estas ejecuciones que puedan presentar los escolares, ya sea esta secuencia técnica que me refería anteriormente completa o esta desfragmentación o fase de la ejecución que queremos establecer una valoración. Y en ese sentido, las pruebas in vitro y cuantitativas pueden ser únicas, es decir, una sola prueba, ya una prueba que mida, por ejemplo, la resistencia cardiovascular. Llamamos en educación física, en la práctica o evaluación, administración del deporte también, baterías homogéneas, cuando se refieren, por ejemplo, a un conjunto de pruebas que miden cualidades físicas asociadas a los sistemas energéticos, por ejemplo, o baterías, por ejemplo, que están orientadas a medir eh, cualidades físicas del tren inferior, por ejemplo. Otras son baterías heterogéneas, cuando una prueba mide una cualidad física y otra mide otra cualidad física, o una prueba es responsable de medir una habilidad sensomotriz y otra es responsable de medir una evaluación, una habilidad locomotriz, también pasa a ser una batería heterogénea. En el caso de las pruebas cualitativas, existen dos particularidades bien marcadas. Existen las pruebas dicotómicas y las pruebas escalonadas. En las pruebas dicotómicas siempre va a existir un conjunto de indicadores, de afirmaciones, o en algunos contextos de criterios solamente, que van a ser contrastados con una escala bipolar que solamente tiene dos rasgos distintivos, dos categorías: sí o no, verdadero o falso, logrado o no logrado. Y las escalonadas son aquellas que presentan dentro de su escala categorial más de dos alternativas para poder establecer cuál es el rasgo que nosotros apreciamos de acuerdo al comportamiento que despliega el escolar. Y en el caso de las en vivo, también están el mismo tipo de tipología para pruebas cuantitativas y cualitativas. En el caso de la construcción de los instrumentos de evaluación, eh, ya sean cuantitativos o cualitativos, es muy importante que tengamos algunos asuntos también en consideración en la palestra al momento de tomar las decisiones. Delimitar el motivo de la evaluación, decíamos, si nos vamos con este paradigma que he reforzado, que es el de evaluación para el aprendizaje, el motivo es formativa inicial, formativa continua, formativa final, evaluación sumativa. Ese es el motivo. Seleccionar los rasgos más representativos, lo queremos evaluar, estos marcos de referencia, estos criterios que tienen que estar muy claramente delimitados desde el comienzo e idealmente informados a la población escolar qué es lo que se les va a exigir en el momento de la recogida de información y a posteriori cómo se va a procesar e interpretar esa información para establecer el juicio de valor final. También se recomienda que los rasgos que vas a observar sean factibles de poder medir. El conocer no se puede medir a través de la observación. Requiere otro tipo de categorías para poder saber si las personas conocen, como por ejemplo argumentar, fundamentar, analizar. Cuando las personas despliegan ese tipo de habilidades, uno puede decir que conocen. En el aspecto instrumental motriz, con mayor razón. Por tanto, el concepto o la conducta ejecutar es muy válida y muy repetida y plausible de utilizar para poder identificar qué es lo que se quiere comprobar en el momento de la evaluación. Por su parte, que el instrumento sea común a ese grupo de sujetos que tú tienes a cargo y que se pueda captar
las adquisiciones que desplieguen los escolares a través de los sentidos, que no nos confunda, ¿cierto?, al generar procedimientos muy complejos que quieran identificar muchos rasgos, complejizan el proceso de observación, sobre todo que en una programación escolar eh, generalmente hay etapas de esta calendarización en que el profesor o la profesora tiene que evaluar en mayor volumen, dedicarse a esta etapa del proceso que en otras. Entonces, cuando se constituyen procedimientos que son muy complejos o tienen muchos rasgos que observar en los escolares, y usted tiene que atender 10, 12 cursos en el día, observar 40 estudiantes por curso, y en ese curso, en ese grado que tiene que atender, además, le da 3, 4, 5 oportunidades por alumno. Es tremendo el desgaste que el mismo docente o la docente en el proceso de evaluación está incurriendo, y es muy probable que en algunos instantes tenga sesgos demasiado subjetivos, producto del volumen de apreciaciones que ha tenido que llevar a cabo al administrar tantas instancias de evaluación. Por eso se recomienda que los procedimientos sean más precisos. Yo recomiendo 5 fases, no más de 10 indicadores, si vas a utilizar indicadores, eh, si son escalas descriptivas, que sean breves. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. También en el momento de las anotaciones, que los comportamientos deben estar en relación con los rasgos descritos. No esperes comportamientos distintos que debe desplegar o empiece a establecer registros que no están en sintonía con lo que tú demandaste al momento de informar respecto a cómo se iba a llevar a cabo la situación de evaluación. Eh, Eso es fundamental y es un favor que se les pide a todos los evaluadores, que los comportamientos estén descritos con estrictez, con precisión, muy bien redactados, que sean comprensibles y audibles por la población que tienes a cargo. Y tiene que estar descrito de tal manera de identificar los rasgos distintivos de la ejecución técnica o táctica en condiciones idealmente similares para todos los estudiantes. Para tomar decisiones respecto a los resultados que se pueda obtener a posterior de haber ejecutado un proceso de medición, y en eso también es importante detenerse un poco. Cuando hablamos de medición en el proceso de evaluación, nos referimos única y exclusivamente cuando estamos recogiendo datos, cuando estamos parando el cronómetro, estableciendo con nuestra wincha de medir, ¿cierto?, cuál es la medida que saltó el niño, que lanzó un implemento, cuando estamos tomando la decisión dentro de una escala de no colocar el 3, colocar el 5, esa acción es una acción de Pero muy medición. buenos días, mi querido maestro Gaudí. Muchísimas gracias. Cuando estamos refiriéndonos a calificar, es cuando les asignamos un valor numérico, conceptual, pero que vaya al libro de clases del escolar. Y evaluar es recoger información que sea significativa para tomar mejores decisiones. Por tanto, no se podrían decir que medir, calificar y evaluar implican lo mismo, pero sí son parte de un mismo continuo, que es el proceso de evaluación que debemos conllevar todos aquellos que tenemos que establecer estos juicios de valor responsables respecto al nivel de adquisiciones que presenten las personas a nuestro cargo. Nos referíamos entonces
a cómo tenemos, qué posibilidades tenemos para poder interpretar la información que podamos recoger de este proceso de medición. Bueno, hay dos. Una la nominamos evaluación normativa, estandarizada, edumétrica, hay algunos autores que se refieren también, perdón, psicométrica, eh, y es una evaluación que principalmente considera estándares generales, requerimientos generales, exigencias normadas igual para todos los estudiantes que tengamos a nuestro cargo. Es decir, construimos escalas que las asociamos a puntajes y notas sin discriminar el nivel de superación o las diferencias individuales que presente la población escolar. Y por otro lado está esta evaluación que es edumétrica, criterial, por estándares individuales, que permite precisamente identificar el nivel de superación que presenten los escolares de acuerdo a una comparación de distintos momentos de medición en la cual se considera principalmente metas que sean individualizadas y de acuerdo al cumplimiento o no de esas metas que pueden estar expresadas en por ciento, en número de repeticiones, por ejemplo, eh, pueden instituirse en desafíos individualizados que permiten reconocer la superación individual y con ello creemos una mayor estimulación para poder acercarse más a realizar de manera animosa tanto la clase como las instancias de evaluación. En el momento de la medición, se recomienda anotar la información de máxima fiabilidad. Por eso, a aquellos que tienen menos experiencia, se les recomienda que no hagan una medición por el comportamiento a observar, sino que realicen dos, tres, hasta que tengan un poco de expertise, de ductilidad en el momento de realizar la medición. No realizar anotaciones por aproximación, esos 0,2, 0,3, 0,4, que es entendiendo que en una escala, por ejemplo, de un 1 a un 5, hay cerca de 50 sigmas, cerca de 50 decimales, que a veces no es necesario ir a la rigurosidad extrema y diferenciar un comportamiento motriz, por ejemplo, con un 4,9 y otro con un 4,8. ¿Qué diferenciación puede existir si usted utiliza solamente 5 categorías y utiliza 10 indicadores? En el contexto educativo es recomendable, por tanto, tener pocos asuntos que medir y no a realizar estas mediciones por aproximación. Aprender progresivamente a tener seguridad en qué categoría se le va a asignar al chico al momento de la medición. Y me voy a detener ahora en explicar dos grandes tipos de instrumentos que se utilizan para la evaluación y calificación de comportamientos motrices de orden cualitativo. Estos se denominan listas de control, tablas de cotejo, tablas dicotómicas, dicen algunos autores, y por otro lado están los instrumentos escalonados o llamados también escalas de apreciación. Las listas de control se especifican como lo planteamos anteriormente, particularmente porque tienen un conjunto de rasgos distintivos que han sido seleccionados acuciosamente por parte del docente y que tienen que tener esta connotación, estos considerandos que explayábamos anteriormente como ser factibles de poder ser observados, los comportamientos que listamos en una primera columna. Y estos comportamientos son contrastados con una escala bicategorial que tiene solamente dos categorías: logrado, no logrado, sí o no, verdadero o falso. En esto constituye una lista de control.
y la lista de control la recomendamos utilizar para fines principalmente formativos iniciales o llamados también, como decíamos anteriormente, con este paradigma de evaluación del aprendizaje ahora, como evaluación diagnóstica. En esa instancia de una programación se sugiere aplicar este tipo de instrumentos. Y este tipo de instrumento permite evaluar a estudiantes, como también evaluar procedimientos y actitudes, tal cual, como lo decíamos anteriormente, por su constitución, el hecho de tener dos rasgos distintivos, lo logra, no lo logra, creemos, por ejemplo, que una actitud eh, se logra o no se logra. Es como complejo pretender que se logre parcialmente si es que somos capaces de instituir dentro de esta organización curricular, nos proponemos en un periodo de 4 años, por ejemplo, asentar un valor como el de deportividad dentro del contexto de nuestras clases de educación física. Lógicamente, vamos a intencionar que el chico demuestre actitudes que sean consecuentes a ese valor que denominamos deportividad o agonística, espíritu de lucha, espíritu de superación. ¿Y eso cómo puede ser medido? Mediante un logrado o un no logrado, o un sí, un no. De tal manera que si nosotros intencionamos una programación de 4 años donde tenemos actitudes consecuentes a ese valor, podemos exigir, podemos controlar, podemos regular que se consolide más en una etapa posterior ese valor que le llamamos deportividad, responsabilidad, honestidad, agonística, espíritu de lucha, la que sea, pero lógicamente una buena forma de poder controlarlo es a través de esta dicotomía que nos entrega una lista de control. Aquí tenemos un ejemplo de lista de control que no tiene ponderación numérica. Eso es importante consignar. Las listas de control pueden tener ponderación numérica o no pueden tenerla. En este caso, el ejemplo que despliego no tiene ponderación numérica y está orientada para poder medir una habilidad técnica completa, una ejecución técnica sobre un plinto en el eje longitudinal. Entonces, si podemos observar eh, algunas decisiones consecuentes con lo tratado en las primeras láminas que proyectamos, es que sin duda hay una enseñanza desfragmentada, analítica, eh, eh, en la planilla que se observa hay un fraccionamiento de la secuencia técnica completa, divididos en parte desde una posición inicial, pasando por una carrera, un rechazo, un primer vuelo, el apoyo, el segundo vuelo y una caída. Y eso lo podemos comprobar con esta tabla dicotómica que hacíamos mención, sí o no. Y están estas otras que tienen ponderación numérica. Si bien es cierto, también hay una desfragmentación, un fraccionamiento, una parcelación, dicen algunos autores también, respecto a esta secuencia técnica completa, le damos una valoración a esa fase de la ejecución, idealmente de acuerdo a su nivel de complejidad, de acuerdo a la ejecución completa. Por ejemplo, es mucho más simple, de acuerdo a esta planilla, la fase de finalización en una acción de volteo, porque tiene solamente 2 puntos, que la fase de volteo propiamente tal, que tiene 6 puntos. Entonces, podemos sacar algunas conclusiones respecto a esta lista de control. El puntaje total a obtener por el escolar, el que lo hace de manera eficiente todas las fases, puede obtener 18 puntos. Y el 18 puntos puede significar, si es sobre este carácter normativo que señalábamos anteriormente,
como toma de posición al momento de interpretar el resultado, ese alumno tendría que tener la calificación máxima, porque esta dicotomía que conlleva el despliegue de una lista de control, si él no cumple en la etapa de finalización errónea, no tiene los 2 puntos, no tiene 1,5, no tiene 1, tiene 0 puntos. Y la escala de apreciación tienen otra posibilidad mucho más amplia de establecer distinción respecto a la calidad de las ejecuciones por parte del sujeto aprendiz, porque se presentan de manera escalonada las escalas, valga la redundancia, donde aparecen más de 2 alternativas para poder establecer la medición respecto al comportamiento observado. Por tanto, las escalas de apreciación ofrecen un abanico mayor de posibilidades para definir el rasgo que a nuestro juicio es el que identifica ese comportamiento segregado, desfragmentado o el comportamiento total que vamos a medir en el momento correspondiente. Y estas escalas de apreciación nos permiten evaluar el proceso entendiéndolo como lo decíamos recién, el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta fase de, ya puesta en marcha, la programación, permite evaluar al estudiante, al docente, procedimientos y actitudes también pueden ser factibles de poder ser objeto de evaluación, ya que este abanico categorial que nos da la posibilidad de sus escalas eh, permite muchas veces precisar aún más la toma de decisiones, pero lo importante es que tengamos a la vista que ya nos estamos refiriendo al proceso, no es el inicio del proceso, es el proceso propiamente tal, ¿ya? Sirve con mayor propiedad en esas instancias y en las instancias finales. Eh, Generalmente se entiende en esta escala de apreciación por un englobamiento de casos concatenados que van en orden creciente de complejidad, atendiendo que la complejidad, según siempre famosa, es la que determina el docente y la dificultad es la que percibe el escolar. La observación va dirigida a la habilidad en su conjunto, ¿ya? Idealmente, aunque sea desfragmentada la habilidad, uno ve el todo, la voltereta, el handball, el remache frontal, etcétera. Permite plantear estados generales de la ejecución, no requiere de análisis técnicos muy acabados. Esto no es este tipo de instrumento, aunque su estructura sí pueden ser adaptadas para otros contextos, no se recomiendan así como se explicitan en esta jornada para, por ejemplo, evaluar a nivel del alto rendimiento. En el alto rendimiento, en la actualidad, por ejemplo, se han identificado que solo el lanzamiento estacionario, el lanzamiento del tiro libre, tiene cerca de 78 fases. Los ranchos especializados en los países de vanguardia en este deporte, donde se dedican a la especialización, el perfeccionamiento de los jugadores profesionales en este tipo de gesto técnico, establecen análisis muy profuso y han identificado este número de fases que tiene el lanzamiento. Pero a nivel escolar, como lo decíamos anteriormente, atiborrarnos tanto en pretender identificar muchos rasgos distintivos de una secuencia técnica completa, complejizamos nuestra gestión y complejizamos sin duda la suerte de presión que pueda tener escolar para poder cumplir con efectividad el desarrollo técnico que espera el profesor. Por eso no se necesitan análisis técnicos
tan riguroso al momento de la construcción de la escala de apreciación. Y generalmente ocupan pocos indicadores. Hemos dividido esta forma de presentación de instrumentos de evaluación y traje algunos ejemplos también que hemos instituido que han sido validados también empíricamente, como por ejemplo este, que permite de manera globalizada instituir en varios habilidades simples en encadenamientos de habilidades que se transforman en su conjunto lógico como habilidades complejas, pero pueden ser sumarizadas, complementadas entre sí, teniendo en cuenta una posición antagónica como un sí y un no, y esto permite poder ver de manera globalizada el comportamiento que tiene el escolar, por ejemplo, en una situación de realidad de juego, de aplicabilidad de un conjunto de elementos técnicos. Y en eso, por ejemplo, hemos instituido este procedimiento que permite paralelamente identificar la calidad de pases, velocidad de lanzamiento en balonmano. Y, por ejemplo, decimos para una nota deficiente en el contexto nacional que pasa el balón en forma incorrecta, lo hace con lentitud y lanza mal a portería, tiene la nota mínima, a diferencia de un chico que pasa el balón en forma correcta, lo hace en velocidad y lanza bien. Ese es un ejemplo muy básico de un procedimiento cualitativo globalizado, escala de apreciación, con ya las calificaciones definidas. Y para poder levantar esto, se recomienda que previamente el docente se preocupe de enlistar todas las posibilidades que pueden darse a través de las combinaciones de estos elementos técnicos como los pases, la velocidad de lanzamiento. ¿Cuáles son los cruces que se pueden dar? Si todo es bien, si dos son bien, uno es regular o es malo, y ahí tú vas construyendo una escala donde te permite conjugar un conjunto de componentes técnicos en una observación más globalizada, más holística. Eh, Sin embargo, es recomendable para cuando ya se adquiere cierta ductilidad, cierta experiencia en realizar procesos de evaluación. En esto también se recomienda que idealmente las habilidades se observen de manera separada. Se debe entender que la suma de habilidades simples representa una habilidad compleja, tal cual como lo hemos dicho anteriormente, que al evaluar de esa manera el enfoque que le damos a la evaluación es principalmente técnico, y que se requiere de una alta experiencia para poder aplicar este tipo de procedimientos. Aquí tenemos una escala que es con ponderación numérica y que puede servir teniendo estas tres categorías, que 3 significa muy bueno hasta 1 deficiente, algunas fases, diríamos que las fases principales de la posición invertida en gimnasia deportiva, la posición inicial, el apoyo de mano, la elevación de cadera, la llegada a la vertical, la bajada y la posición final. Entonces, al momento de medir, usted toma la decisión dónde coloca la medición, en qué cuadrito, y puede establecer su escala de acuerdo a la sumatoria de los puntajes más óptimos, definen el puntaje máximo. Puede definir un prema que vendría a ser el 60% de ese puntaje y que todavía significaría una nota de aprobación. Y las decisiones que son más de fondo, si va a tomar la ruta normativa o criterial, van a estar de acuerdo a tu postura o la que establece tu jerarquía superior respecto a las instancias de interpretación.
Decíamos que las escalas pueden ser numéricas, gráficas o descriptivas, y las numéricas se caracterizan principalmente porque tienen un valor cuántico, que tienen una significación dentro del contexto de otorgar una valoración respecto al rasgo que observamos cuando el estudiante tiene que desplegar la acción motriz esperada. Por ejemplo, tenemos esta escala numérica que permite verificar la calidad de un remate frontal en voleibol o balón volea. Si se dan cuenta, está estructurada, está desfragmentada en fase y son las etapas clásicas del remate frontal. Si fuera alto rendimiento no basta con solamente observar esto, pero como nos referimos principalmente al campo educativo, basta con saber eh, observar, que se entienda saber observar la carrera, la posición correcta para el rechazo, la suspensión, el voleo o látigo que le llaman algunos autores y la caída. Y usted, lógicamente, en el proceso de secuenciación y de intervención con ese grupo de estudiantes a su cargo, enseña esto de manera analítica o de manera sintética, enseña por parte, enseña el todo, enseña la secuencia técnica, con el juego, identifica el error, para el juego, corrige el error técnico o saca el elemento técnico de la realidad del juego, la enseña de manera descontextualizada, después la incorpora al juego. Independiente de eso, usted tiene que tener el conocimiento suficiente como para poder describir técnicamente qué es lo que implica una carrera en el caso del remache frontal. En el caso de la suspensión, ¿qué es lo que implica el arqueo de la columna vertebral, la llevada del hombro por sobre una superextensión de la articulación escapulohumeral, el voleo, cómo debe efectuarse, si es un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, el golpe que quiere hacer, esa caída que tiene que ser amortiguada en dos pies, con un contrabalanceo que permita que el sujeto no se caiga, prever las caídas en un pie, todas esas instancias que son partes de la evaluación y que conlleva la responsabilidad de hacer carne esto que implica la evaluación para el aprendizaje, de hacer un seguimiento sigiloso, exhaustivo del comportamiento que va adquiriendo el escolar, sin duda alguna, generamos mayores expectativas de aprendizaje y de efectividad al momento de establecer la valoración de los resultados que presente la población a nuestro cargo. Y cada número que está dentro de la escala numérica tiene una significación. Idealmente hay que darle una significación y esa significación que esté alojada al contexto específico donde tú estás desenvolviendo tu gestión. Por ejemplo, en el caso del remate frontal, el 1 va a significar presenta notorias faltas técnicas y de coordinación, ya sea de la carrera, de la posición correcta, de la suspensión, etcétera, etcétera. Se acomoda para cualquiera de los comportamientos que se van a observar. Y va a tener una valoración de 5 cuando lo hace de acuerdo con lo pedido. Es decir, con esta guía de interpretación de indicadores de referencia cuantitativo en especificaciones cualitativas, es mucho más preciso fijar la atención en el momento de la observación. Por otro lado están las escalas gráficas, que en algunos contextos sí permiten establecer una gráfica que uno la puede interpretar y sacar algunas conclusiones, pero idealmente están identificados por un concepto que hace referencia a esos estadios o categorías que pueden estar consignadas en la escala que nosotros elaboremos junto con el listado de comportamientos o indicadores susceptibles de ser observados. Por ejemplo,
utilizamos estas categorías desde muy bueno a muy malo, le otorgamos un valor numérico, pero fíjese algo que es interesante que aparece dentro de este tipo de instrumento. Al observar la calidad de la ejecución de una rueda invertida de voltereta, por ejemplo, al igual como lo hacíamos con una lista de control con ponderación numérica, nosotros podemos establecer una ponderación en cada una de las habilidades complejas que estamos evaluando. Por ejemplo, la rueda, como la más compleja, 6 puntos. La combinación rueda invertida, 3 puntos. La invertida propiamente tal, 5. La combinación invertida voltereta, 3. Voltereta adelante, 4 puntos. Es una serie gimnástica, ¿cierto? Entonces, para poder llegar al puntaje final, y usted establece, por ejemplo, que la rueda tiene un valor para un escolar de 3, significa que en esa habilidad, ese 3 tiene que multiplicarlo por 6 y en esa rueda él tiene 18 puntos. A diferencia de otro escolar que sí obtuvo el muy bueno, entonces no obtienes los 18 puntos que obtuvo el escolar anterior, sino que obtiene 30 puntos en la rueda porque obtiene muy bueno. Y así sucesivamente tú vas determinando cuál es el valor que obtiene el escolar y desde ahí puedes construir una escala que más adelante te muestro un ejemplo cómo lo puedes hacer. Pero esta escala prácticamente tiene cerca de los 100 puntos. Tenemos la escala de apreciación descriptiva, que generalmente requieren mayor elaboración, son más complejas de poder construir y, y de sobremanera em, permiten establecer en mayores precisiones al momento de solicitar al escolar lo que se requiere al momento de desplegar la acción motriz demandante. Pero algo que me gustaría acentuar es que tengas presente que este tipo de escalas son las más complejas de construir debido a estas especificidades que deben tenerse de rigor técnico para poder definir categorías y precisiones específicas. Por ejemplo, en esta escala descriptiva se pretende evaluar la técnica de salto largo escolar y para ello, si nos fijamos en la columna que está en comportamientos por observar, definimos la carrera de aproximación, la batida, rechazo o picada, la fase aérea y la caída. Y tienes en algunos casos dos opciones de decisión para seleccionar cuál es el descriptor, que es la redacción que está por bajo del nivel, que más se acomoda a la forma que tú enseñaste este gesto técnico de salto largo de técnica escolar. Si te das cuenta, es un descriptor, es una explicación en cada uno de los niveles. Como por ejemplo en la batida que es en el rechazo, no consigue realizar la batida en la tabla, ni posee una técnica correcta en su ejecución. Y en el caso de los superlativos, la máxima expresión de la batida, en la mayoría de las ocasiones realiza en forma correcta la batida, en su lugar y con la técnica adecuada. Por eso hacíamos mención que en específico, este tipo de escala descriptiva requieren mayor elaboración. Este otro tipo de escala descriptiva, este permite evaluar la voltereta adelante, pero fíjate que se toma en consideración algunos elementos para construir la escala descriptiva, que es la carrera, el rechazo, la rodada y la recuperación. En una misma secuencia técnica, desglosada en partes, se evalúa si la carrera, el rechazo, la rodada o la recuperación se realiza para tener 4 puntos
con una velocidad adecuada, de movimientos controlados, ejecutados con elegancia, o la carrera, el rechazo, la rodada, la recuperación, no se ejecuta de acuerdo a lo solicitado, lo que implica el puntaje inferior. Este es otro ejemplo de escala descriptiva, muy interesante. Fíjate usted que a los sujetos aprendiz, a los escolares, los tiene individualizados por el número de lista. Se preocupa en un partido de baloncesto de evaluar el contraataque, esa salida rápida que se le llama también, y lo que se va a observar, la velocidad de recuperación del móvil, la dirección del pase, la precisión del pase, la potencia del pase. Y fíjese que va cambiando la escala de acuerdo al comportamiento. La primera escala que se utiliza es lento, medio, rápido, y tiene una ponderación numérica también, que usted va a colocar una cruz donde corresponde si es de 0, 1 o 2. En el caso del pase, si va al adversario, el compañero marcado o el compañero desmarcado. En el caso de la precisión del pase, si fuera del alcance, cerca del blanco o en el blanco. Y si la potencia es débil o potente y tiene su valor numérico. Y usted coloca una cruz y puede al final establecer la sumatoria cuánto puntaje obtiene el escolar luego de que se le aplique una prueba de juego, de realidad de juego, en que tenga que aplicar el contraataque en baloncesto, o en una situación estructurada in vitro que también puedes habilitar para poder identificar estos rasgos distintivos que tú quieres comprobar respecto al contraataque en baloncesto. Otro tipo de escala, tenemos en la primera columna una asignación de puntos de 0 a 10. Se le pide al escolar que camine por encima de una viga de equilibrio, idealmente para niños que estén entre los 8 a los 10 años. Esta prueba se les puede aplicar a ellos, es ideal para saber la calidad del pasaje por una viga de equilibrio. Si te das cuenta, esto va increciendo en términos de puntuación desde el momento que se le otorga 0 puntos al escolar que se niega a realizar el recorrido, hasta 10 puntos a aquel escolar que atraviesa caminando y mantiene un ritmo regular sin movimiento de contrabalanceo. En cualquier situación de evaluación es muy importante tener algunas consignas o algunos medios de autorregulación del proceso propiamente tal que nos permitan realizarlo de manera lo más óptima posible. En primer lugar, se recomienda que en la presentación del instrumento se justifique lo solicitado, qué es lo que se pretende que los estudiantes logren, cuáles van a ser las alternativas, cuál es su intencionalidad, entre otros aspectos. Que las generalidades de la evaluación estén totalmente claras, esta del lugar donde se va a evaluar, de la consigna, de la descripción técnica, todo eso debe ser clarificado. Que el lugar sea adecuado, que no sea susceptible de accidente por parte del estudiante y tampoco de parte suya. Que el número de alternativas de ejecución por parte del escolar sean apropiados. Si los más lentos necesitan hacerlo 10 veces, que lo hagan 10 veces. Usted lo que debe tener presente, que sobre todo cuando se trata de la población escolar, los aprendizajes no son lineales, son de orden madurativo. Y todos los escolares no maduran en el mismo momento. Por eso las evaluaciones idealmente deberían aplicarse no solo en un momento en el año escolar, sino que en varios momentos, porque es muy probable que en un momento que se aplique un instrumento de medición, un escolar no haya logrado el objetivo esperado, pero en otro momento del año, producto de su maduración y idealmente acompañado por una práctica guiada, el escolar puede conseguir el aprendizaje esperado. Otra cosa es que tengas habilitado el espacio
físico con anticipación, que no llegues a improvisar el lugar donde se va a realizar ese proceso y sobre todo para economizar tiempo de manera de incrementar las tasas de implicación y de aprendizaje por parte de la población escolar. Que seas capaz de interpretar los juicios de valor, es decir, las notas, las calificaciones, con objetividad y con fundamento. Como les decíamos al comienzo, dentro de la agenda, les voy a presentar dos tipos de procedimientos para interpretar datos cuantitativos que se pueden llevar después a escalas de convergencia de puntaje a nota. Esta prueba de rangos medios, por ejemplo, vamos a aplicar a una población de sujetos la prueba de lagartija, fondo, flexoextensiones, como le queramos llamar, eh, y al identificar los valores que arrojó después de aplicar la prueba, nos damos cuenta que oscilan entre un rango entre 60 y 32 repeticiones en el tiempo que hemos delimitado, por ejemplo, en un minuto. Estamos hablando de esta prueba es para jóvenes 16, 17 años. Esta prueba de rango que nos permite, a través de este resultado máximo, que en este caso son los 60, restarlo por el resultado mínimo, que en este caso son 32, y dividido por una constante. ¿Para qué? Para poder construir nuestra escala. Y en este caso nos determina 10 puntos. Fíjese, por favor, que el hecho de restar el 60, que es el valor mayor, menos 32, dividido por las 5 categorías que queremos tener, nos da un valor de 5.6. Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada tramo o en cada categoría, aquel chico que realiza entre 54,5 y 60 repeticiones, tiene entre 10 y 9 puntos, lo que implica muy bueno. Y en otras palabras, es el que debería tener en una prueba normativa una excelente calificación. ¿Qué es lo que permite este tipo de prueba de rangos medios? Que los datos que puedan proveer la misma población en que se aplique la medición, que sus calificaciones o en la determinación de sus estados manifiestos sean únicamente contextualizados a ese grupo de estudiantes. Por eso decíamos anteriormente que es muy distinto muchas veces programar estímulos educativos y de evaluación a chicos que pertenezcan solo a un mismo grado o que tengan una misma fase etaria. Los grupos son distintos. Hay que preocuparse de conocerlos, estudiarlos, para poder extraer de ellos lo mejor que puedan desplegar en pro de su desarrollo y que puedan insertarse en forma óptima como hombre a las responsabilidades que demanda la vida de adulto. Y por otro lado tenemos esta otra prueba, que es la prueba de mediana más mediana de mediana, que nos permite establecer 4 por cuartiles. También con el ejemplo de los fondos de las lagartijas sin tiempo, los resultados se ordenan de mayor a menor. Y luego de eso se establecen 2 grandes tramos de ejecución de lagartijas. Si nos damos cuenta, el que más realizó
fue 23 y en los que menos realizaron fueron 10. Se debe registrar todos los valores obtenidos de todos los escolares de mayor a menor. Posteriormente, se establecen estos 4 tramos que donde se congrega sin duda los escolares comprometidos en ese proceso y el número de repeticiones que ellos hicieron. No los hizo el curso que está al lado o otro grupo de estudiantes. Por tanto, desde esas decisiones puedes extraer las categorías que posteriormente puedan implicar el juicio valorativo que tú determines de orden conceptual o numérico de acuerdo a tus apreciaciones de los resultados que desplieguen las personas a tu cargo. Por vuestra atención, muchas gracias. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro queridísimo doctor Jorge Valdivia, maestro. ¡Wow! Hoy vimos ciencia de la ciencia aplicada a la educación física enormemente, mi maestro Jorge Valdivia. No sé si tengamos alguna pregunta del público, quieran hacer algún aporte. Me encantaría escuchar a mi querido doctor Ángel Gutiérrez. ¿Qué le pareció la conferencia magistral de nuestro doctor Jorge Valdivia de Chile? Maestro Ángel Gutiérrez, ¿estás por ahí? Angelito. Bueno, vamos a llamar a mis queridísimos estudiantes. La profe Mónica Cisneros de México está preguntando que si es posible compartir las diapositivas, maestro. Doctor Jorge Valdivia, ¿me escuchó? Perdón, disculpe. Que si es posible compartir las diapositivas que presentó. Por supuesto, con todo gusto. Ah, perfecto. Entonces, la profe que hizo la pregunta me hace el favor y me escribe y yo se la envío por WhatsApp. Ya el profe Exacto. Jorge me las envía por WhatsApp y yo las comparto por WhatsApp. Igualmente la actividad. Bueno, vamos a escuchar, profe Ángel Gutiérrez, ¿qué le pareció la conferencia de nuestro queridísimo doctor Jorge Valdivia de Chile? Eso ya se está adecuando, Angelito. Mónica, ya le escribo mi WhatsApp, Mónica, para que me escribas. Ah, un momento que lo tengo cerrado. Sí, qué pena. Ya, listo. Mire que te deja el micrófono apagado. Sí, Muy sí. bueno, pero que muy buenas tardes a todos. Doctor Jorge, excelente su posición el día de hoy, de verdad. No tengo dudas alguna y gracias por las grandes aportaciones y aclaraciones que ofreció en el día de hoy. Referentemente, como mencioné al principio, la evaluación en la educación física no es solamente en el área de educación física. Yo como, ¿verdad? Como licenciado en actividad física y salud pública, también utilizo una base fundamental que es la prescripción y una agenda, un sketch. O sea que uno tiene que estar siempre programado y dirigido a llevar una mejor calidad de vida y para esto uno como persona tiene que programarse. Uno tiene que llevar su agenda como debe ser para un ejemplo cumplir con estos compromisos como el día de hoy usted que estuvo en un horario específico. Pues de igual forma es la vida. La vida es, no quiero mencionarlo de esta forma, una rutina porque las rutinas se convierten en una zona de confort y las zonas de confort son peligrosas en muchos casos. Pero quiero agradecerle enormemente por la enseñanza que nos ofreció a cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo no soy hoy un licenciado, yo soy un estudiante más del PONAU, agregado, ¿verdad? Artificialmente, pero aprendo de los que saben y un fuerte abrazo desde Michigan, Estados Unidos, y Dios me lo bendiga enormemente hasta el hermoso país de Chile, que Muchas gracias. no, en el 2016 visité Chile Ya. precisamente en una congreso que estuve presente y realmente quedé enamorado de Chile. Muy bien.
Gracias. Bueno, vamos a escuchar a mi queridísima profe Elsie Galeano. Profe Elsie, ¿está por ahí? Sí, 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 profe, muy buenos días nuevamente. Pues agradecerle mucho al maestro Valdivia, porque realmente yo soy una de las personas que me quedo como en lo que me da la institución, pero me da una gran idea a que nos haya compartido este material, porque puedo ya adaptarlas para presentárselas a mis alumnos y ellos ahí igual van mirando cuánto van, cómo van y así van aportando. Hemos dicho, ellos tienen que saber cómo van en sus procesos. Muy bien, profe Elsie. Profe, mi patrullero de cabecera, Elber Valencia, cuénteme, ¿qué te le pareció la conferencia del doctor Jorge Valdivia? Dios y patria, firme. Bueno. Profe Luis Madroñero, ¿cómo estamos con la tecnología? ¿Cómo estamos con la conectividad? No sé si mejoró. Hola, Paola, ¿cómo estás? Abre el micrófono que lo tiene cerrado. Por acá en el trabajo ya. Ah, eso ya estás trabajando, eso está muy bien. Excelente. ¿Sí pudiste escuchar algo de la conferencia? Al principio, sí, señor. Ah, muy bien. Profe Gloria Estudillo Rubio tiene la palabra. Profe Gloria. Hola a todos y todas, un gusto de poder compartir esta vez esta presentación, este trabajo que ha hecho nuestro compañero, trabajo de la universidad. Hemos estado muy atentas a su presentación, compartimos muchas de las cosas que él ha presentado aquí. Solo felicitarle y agradecerle porque con su claridad, con su expertise, nos colabora a todos en la formación de profesionales de la educación física. Así que gracias, Jorge, por haberme convocado. Aquí hay algunos de los que invitamos para que participaran esta vez. Así que seguiremos tu camino ahora que eres parte de nuestro equipo de la universidad. Eso. Gracias, muchas Gracias. 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 Muchas gracias, maestra Gloria Estudillo. Muchísimas gracias por eso aporte. Regáleme el nombre de alguien que sea de Chile, que esté aquí en reunido, porque como no los conozco. Gisela Valdés es una colega nuestra de la misma universidad, pero es de la sede de Concepción, que también ha estado aquí en esta convocatoria, ha estado presente. Así que Valentina Ferrada, una alumna también nuestra de la universidad, que ha estado también en esta presentación. Así que ambas pueden dar testimonio de esta brillante presentación. Bueno, preguntémosle a la profe Gisela Valdés. Profe Gisela, ¿puede abrir el micrófono? Profe Gisela. Hola, buenas Oh, tardes. Disculpen que no esté con video, pero tengo mano mi camarita, amiga. no hay problema. Sí, bueno, Jorge, muchas gracias por tu aporte. Yo creo que lo más importante de toda la información que compartimos ampliamente es que puedas unificar los criterios, porque muchas veces navegamos entre rangos y rangos, ¿cierto? Y creo que esta charla o esta intervención tuya tiene ese fin, unificar criterios, transitar más o menos por una misma línea en cuanto a evaluación y que por supuesto que es el proceso más complejo que existe dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero complejísimo para los profesores y todos los que nos dedicamos al proceso. Así que muchas gracias, Jorge. Por supuesto. Bueno, mi querida estudiante Valentina Ferrada Torres. ¿Puede abrir el micrófono, Valentina? Hola, saludos desde Concepción. Sí, como decía la profesora Gloria y la profesora Gisela, es un gran aporte el cual hizo el profesor Jorge Valdivia, ya que es importante señalar las metodologías de evaluación. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y por lo mismo
se debe diferenciar y saber evaluar. Es muy importante porque somos todos distintos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas Saludos. gracias. Profe Luis Madroñero, cuénteme, ¿qué le pareció la conferencia? Buenas, ¿sí me escuchan? Perfectamente, Luis. De solucionar el problema. No, la verdad, fue una clase muy, como digo, muy nutritiva, la cual pues todo lo que el profe enseñó sería adaptarlo a la parte que sería de patinaje, que es en mi caso, y pues seguir dando más en el tema. La verdad, muy, muy contento porque pues cada clase, el conocimiento pues es enorme para mí, como usted sabe, profe Hilder, que son temas que totalmente nuevos, pero los vamos, me voy capacitando pues y me voy enriqueciendo en conocimiento. Y el aporte de cada persona que está aquí en las clases son puntos de vista distintos y el conocimiento, como digo, es enorme. Gracias. Excelente, profe Luis. Profe David Victoria, cuénteme, ¿qué le pareció? Perdón, Hilder, no escuché la pregunta. No, no hay preguntas, simplemente ¿qué les ha parecido? Profe David Victoria, no sé si está por ahí, profe David. Bueno, vamos excelentemente. ¿Alguien más que nos quiera dar un aporte? No sé si alguien más quiera hablar. No sé si el profe Lewis Bambagüe, el profe Wilmer Arroyo, porque ya estamos al cierre, ya son las 12. Vamos a hacerle entrega al profe. ¿Alguien que quiera decir algo? Los micrófonos están habilitados. En 4, en 3, en 2. Muy bien. Me informan, por favor, que están viendo mi pantalla ampliada. Sí, profe. Muy bien, República de Colombia y en su nombre, Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, Seccional Cali y Buenaventura, certifica que Jorge Eduardo Valdivia Díaz participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema evaluación en educación física, con una intensidad de 2 horas. Estaba en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 20 días del mes de octubre del 2024. Firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico del programa. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestro queridísimo maestro. De verdad que qué felicidad que comparta con nosotros. Y bueno, para cerrar, mi querido doctor Jorge Valdivia, regáleme el mensaje final para mis queridos y amados estudiantes. Bueno, el mensaje final sería que la verdad que es muy importante nuestra responsabilidad con la humanidad. Somos educadores por excelencia y porque generamos en cada una de las personas que en cierta medida pasan por nuestras vidas una huella que puede ser positiva o puede ser negativa para el resto de sus vidas. Por tanto, es tan importante actualizarse, perfeccionarse, eh, tener la suficiente generosidad de poder escuchar y compartir con el otro lo que se trata esta hermosa profesión y de sobremanera que todo lo que se desarrolla con amor y sobre todo dirigido a los más endebles, que son nuestros niños, nuestros jóvenes del mundo, sin duda es parte de la existencia auténtica y la felicidad que embarga llevar esta profesión desde el corazón hasta que Dios lo quiera. Muchas gracias por la oportunidad. Muy, pero muy agradecido, mi querido maestro. De verdad que altamente agradecido. Y bueno, vamos a cerrar aquí. Y mis estudiantes necesito que se queden por